hacer la tertulia a esta hora. Bien, creo que podemos ir empezando, tal vez. Bueno, vamos a dar inicio a esta séptima, séptima sesión en línea de los estudios, del Círculo de los Estudios Vitalistas, ¿sí? Yo soy Ernesto García y estoy aquí con Abraham, que me acompaña también, Abraham Suárez, en los controles del Zoom. Y también tenemos el día de hoy a Sofía Guadalupe Noriega Vaca, que nos va a presentar el tema de la enfermedad mortal como impulso vital, existencia y vida. Y en los comentarios nos acompaña José Eduardo Fonseca Navarro. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí. Este, eh, es básicamente una charla, hasta donde tengo entendido, sí, por lo que conozco a Sofía, eh, que versa sobre Kierkegaard y algunas otras cuestiones alrededor del pensamiento de este filósofo. Sofía es licenciada y maestra en filosofía, sí, y actualmente es docente en el área de humanidades y ciencias sociales en preparatoria. Se ha desempeñado como docente en secundaria, preparatoria y licenciatura. No está necesariamente interesada en la filosofía académica y busca transmitir la filosofía como un medio para tener una vida mucho más. Gracias por estar acompañándonos aquí, Jesús, nuevamente. Eh, eh, de verdad, no podría estar más contento en esta ocasión, sobre todo por el tema, y quisiera pasarle entonces el micrófono a Sofía para que nos comience a explicar, a desarrollar la idea que tiene para compartirnos el día de hoy. Gracias, Sofía. Hola, pues buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Ok, bueno. Ah, em, para mí, pues fue bastante complejo pensar a Kierkegaard como un vitalista, precisamente por la cuestión de que la imagen que tenemos de Kierkegaard es como la persona menos entusiasmada por la vida. Vaya pues, y también por la cuestión histórica de que no quería ser un poco anacrónica. Luego ya con lo que me comentaba un poco más Ernesto, me di cuenta que pues sí hay paralelismos temporales y que bueno, si bien Kierkegaard no da una respuesta o no tiene concepto de fondo que es un impulso vital, eh, ni, ni apela a esto como una característica del espíritu, sino que el sujeto es sencilla un espíritu, el sujeto entendido las personas, los que existen. Pues me di cuenta que si bien no habla tajantemente o explícitamente pues de la vida, él no lo pone en esos términos, sí los va a poner en los términos de la existencia. ¿Y en qué consiste esta existencia? Pues pareciera que esta existencia es como lo más obvio, lo más inmediato, pues sí, ¿verdad? Porque todos existimos, etcétera. Bueno, en realidad Kierkegaard estaba respondiendo a dos circunstancias, momentos, personas, vaya pues, bastante importantes para la época. Eh, una idea extendida que se tiene de Kierkegaard, pues es que es un detractor de la filosofía hegeliana y que aparte es un mal lector de Hegel. Yo en ese aspecto, pues,
disiento un poco porque no, medir el ser bueno o mal lector es como un poco, como que está un poco sesgado o viciada esa noción. Bueno, para comenzar, Kierkegaard no es un lector directo de Hegel ni del idealismo alemán, sino que en realidad es un lector de los hegelianos daneses, en especial un señor que se llama Martensen. Y sí, pues así es como comienza su historia con el idealismo, con la filosofía especulativa, para luego haber un segundo momento en donde pues asiste a unas conferencias de Schelling, y ahí es cuando comienza pues a ser un lector más ávido, más directo de lo que es la filosofía, bueno, el idealismo alemán, Schelling, Hegel y Fichte. ¿Qué caracteriza esto o cuál es el punto en común? Bueno, el punto en común es la cuestión del absoluto, la cuestión de la razón, la cuestión de la especulación y por lo tanto la mediación. ¿Cómo es o qué es lo que toma de estos autores? Bueno, en principio, de Schelling le gusta su filosofía, o sea, toma parte de ella hasta cierto punto. Lo que toma de este autor es la cuestión que para él, bueno, que para Kierkegaard, la discusión o lo que retoma de Schelling, de sus conferencias, es la cuestión de el absoluto como posibilidad absoluta, como que se le abre el panorama y se entiende el absoluto, ya no como esta unidad, sino como este, esta condición sine qua non para la posibilidad. Luego hay un segundo momento que, bueno, sí, un segundo momento que es la lectura de Fichte, del destino del hombre, y el otro de la ciencia, bueno, no es de la ciencia, fundamentos de la ciencia, no recuerdo bien el título, me han de disculpar, etcétera. Luego, pues tenemos la parte de Hegel, que es la cuestión de la mediación. Bueno, ¿por qué retoma la mediación? Hay un texto de Kierkegaard que se llama La enfermedad mortal, pues si lo pueden notar, la conferencia, la charla, mejor dicho, se llama Existencia y vida, la enfermedad mortal como impulso vital. Bueno, en este texto específicamente, que siento que es como el más importante de Kierkegaard, más allá del concepto de la angustia, que es como nos lo venden, comienza a elucubrar, a construir lo que sería su concepto de ser humano, si es que podemos decir que Kierkegaard tiene conceptos tan universales como el concepto de humano, vaya pues. En este texto, Kierkegaard nos dice que el yo, es decir, el ser, el que existe, es espíritu, y que el espíritu es una relación que se relaciona consigo misma. A ver, entonces aquí ya tenemos el término relación, que es bastante parecido o parte, mejor dicho, de lo que es la mediación. Entendida la mediación como una relación entre sujeto y objeto. Bueno, pues para él, esta relación ya, al ser una relación que se relaciona consigo misma, es una relación entre contrarios, entre infinito, finito, entre eterno, entre todos estos opuestos. ¿Y por qué hace precisamente esta relación, religación? Debido a que él expresa que la relación al relacionarse consigo misma realmente nunca está terminada. Lo que sí pasa es concibe como sistemas terminados. Y bueno, aquí la pregunta sería, Kierkegaard, ¿por qué no seguiste con la tradición filosófica alemana? ¿Por qué no te adscribiste al sistema o por qué no lo mejoraste? Bueno,
Aquí, más allá de que no haya entendido la mediación, de que piense que los absolutos no existen, que es como nos lo venden, en realidad yo lo que considero es que está abriendo paso a un nuevo discurso que es pertinente para hablar del ser humano, porque a lo que le importa es el ser humano, no le importa el absoluto del sistema, no le interesa la especulación como tampoco pues creo que es el punto de confluencia con el vitalismo, sino que él busca un absoluto que es el absoluto concreto. No recuerdo bien en qué texto lo pone, me parece que es en el postscriptum. A ver, entonces, absoluto concreto parece una contradicción, ¿no? Porque, bueno, los absolutos son absolutos, no son concretos, no son esto que existe, este ser, contingente, ni nada de eso. Bueno, lo que nos viene a decir es que estos sistemas especulativos, la mediación, etcétera, eh, son vacíos en el sentido de que solamente se centran en una discusión lógica y no en una discusión donde realmente se aporte conocimiento. Todo se queda en lo metafísico, en lo lógico. Entonces, bueno, aquí donde quedan los seres humanos, porque parece ser que el humano dentro de estos sistemas ya viene a ser la razón, el pensamiento. Y para él, el ser humano sí tiene esta cualidad de pensamiento. Vaya, pues él dice que es una síntesis entre espíritu y cuerpo. Ay, bueno, esa parte se me olvidó un poco, pero es una síntesis, exacto. Él lo expresa como una síntesis entre cuerpo y alma, ¿no? Y que pues definitivamente el sujeto, el ser que existe y que se elige a sí mismo y que no elige el sistema, que no elige el pensamiento, por así decirlo, lo hace en tenor no de una racionalización o de el pensamiento mismo, sino que lo hace a través de una emoción, de un deseo. Y el deseo máximo del ser humano, aunque pueda parecernos un poco difícil de creer, siendo Kierkegaard el filósofo de la angustia y la desesperación, pues es la felicidad. El objetivo de las personas, o bueno, lo que podemos decir a lo que tienen el ser humano, se va a lograr, bueno, esta felicidad se va a lograr con la elección de sí, con esta concreción entre el cuerpo y el alma y no simplemente quedarse como cuerpo o alma. Para ponerlo en términos pues de Kierkegaard, que tal vez no sean más ¿cómo se dice?, más próximos, pues nada más y nada menos que ponerlo en el estadio estético, en el estadio ético y también en el estadio religioso. Aunque parezca que el estadio religioso es estar o quedarse solamente en el lado del alma y no en la concreción o en la síntesis entre cuerpo y alma, la realidad es que no, que para Kierkegaard la relación con Dios no es una relación solipsista, no es una relación inmanente, no va a ser una relación donde solamente hay un encuentro con el absoluto metafísico, porque pues sí, para él es su absoluto, 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 no absoluto concreto, simplemente va a ser a través de otros seres, a través de otros sujetos que tengan la misma cualidad de sujetos, porque pues obviamente el ser que existe no puede ser equiparable con Dios, que es algo que siempre se está creando, que es inconmensurable para nosotros. Entonces, vaya pues, ¿qué tiene que ver aquí la enfermedad mortal? ¿Qué tiene que ver aquí la existencia y la vida? Bueno, cuando el sujeto se elige a sí mismo, está en un estado de desesperación. Desesperación de no ser sí mismo y desesperación de no ser otro. Entonces, parece que esta desesperación o esta enfermedad mortal
que bueno, son sinónimos, más allá que alentar este impulso vital, lo detiene, lo mantiene en suspenso. Pues obviamente este suspenso, esta superación y esta angustia tiene que ser superada con la elección de sí mismo. Y pues esta elección de sí mismo, vaya pues, después de 19, bueno, no 19 siglos, 20 y tantos siglos, perdonen, no sé, no recuerdo en qué siglo nació Sócrates. Es la máxima socrática del conócete a ti mismo. La verdad ya no es la verdad del sistema, no es la verdad absoluta, no es la verdad sistemática especulativa, no le interesan estas fatas morganas que los sistemas idealistas han construido, sino lo que le interesa es la verdad existencial. Y de esa verdad existencial no se va a ocupar ni el sistema, no se va a ocupar la mediación, el que se tiene que ocupar pues es el mismo individuo, el ser que está existiendo. Por otra parte, bueno, a mí me parece bastante interesante y bastante pertinente también para nuestra época y pues obviamente para la época en que este señor lo escribe, en que finalmente lo que él buscaba con esta aclaración y con darle eh, vaya pues lenguaje, conceptualizaciones al existente, es que él se estaba dando cuenta de algo, ¿no? O sea, de la irreductibilidad del sujeto, de cualquier sujeto, al sistema. Insisto en la humanización de el absoluto y no de este absoluto concreto. Entonces, hay una parte muy bonita que me parece que es de o lo uno o lo otro, donde él menciona, haciendo comparaciones ya más de tipo biológico, que realmente pues Kierkegaard no se dedica a estas ondas, es, bueno, los animales les puede pasar cualquier cosa y eso no va a repercutir en la especie. En cambio, lo que le pasa al ser humano, a cualquier ser humano, al vecino, al compañero, al próximo, al prójimo, sí va a repercutir en la especie. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Bueno, por el momento, creo que, a ver, bueno, quiero cerrarlo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida? ¿Qué tiene que ver esto con la existencia? Bueno, que Kierkegaard, después de todo lo que nos está invitando, es elegirnos a nosotros mismos, vivir esta vida, adueñarnos de nuestra verdad existencial y que además esta relación del conocimiento que tenemos muy grabada, que es la relación entre sujeto y objeto, eh, puede ser sustituida, puede ser complementada, mejor dicho, con la relación, ya no con un sujeto, que diga con un objeto, sino con otro sujeto, es decir, con otro. Entonces, pues eso lo salvaría un poquito de el solipsismo, ensimismamiento, etcétera. Y bueno, le cedo ahora sí la palabra a Jesús. Ok, gracias, Sofi. Pues cosas que podría agregar es que efectivamente, regresando un poco a lo primero que dijiste, Kierkegaard, yo también considero que sí tiene una lectura sobre Hegel. Tal vez lo que yo sí podría agregar es que sí tiene una visión un poco más cristiana sobre Hegel, pero eso ya puede ser debatible. ¿Qué aspectos importantes mencionas que es importante aclarar o mejor dicho, retomar? Es que algo que no le gustaba a Kierkegaard, o mejor dicho, de lo que muchos se encargó de criticar, fue que con el idealismo alemán y específicamente con el idealismo de Hegel, se podría caer en este mecanicismo donde, en un mecanicismo que busca o que estaba orientado a un progreso, el Hegel buscaba esta idea del progreso porque pues, la historia era un sinfín de hechos que estaban perfectamente acomodados para llegar hasta nuestros días. Esto es algo que a Kierkegaard no
le pareció porque el mecanismo que propone Hegel es un mecanismo que terminaría matando al individuo, o que, mejor dicho, nunca lo reconoce. Mientras que con Kierkegaard busca salvar al individuo, rescatarlo de este mecanismo donde donde se reconozca su propia existencia, que no es solamente un simple peón o un simple alguien que está para servir al progreso de la historia. También algo que siento que es importante mencionar es, gracias a esta visión que va en contra del mecanicismo, Kierkegaard busca resaltar el individuo por la elección de sí mismo. Recordemos que con Sócrates, su frase más importante es conócete a ti mismo. Kierkegaard utiliza la premisa de la frase para poder hablar del elígete a ti mismo. Esto porque es importante, porque con Kierkegaard se dice, tú cuando eres lanzado no, cuando estás en esta existencia y eres reconoces que hay otras personas, otros individuos que no son tú, el individuo, tú como persona, comienzas a ver que hay una pequeña crisis sobre qué es aquello que me hace diferente de la persona que está a mi lado. ¿Qué es lo que hace que yo sea especial? Porque en una visión mecanicista que busca el progreso, si a mí me quitan de la ecuación, pueden meter a alguien igual y la máquina sigue funcionando. Kierkegaard no le gustaba, Kierkegaard iba más con que cada individuo debe tener su propia existencia que sea impoligente a ti mismo. Elegirse a sí mismo es un reconocimiento de su propia individualidad y al mismo tiempo de su propia condición como un ente especial, como un ente único dentro de este mundo. No es solamente un ser que no es solamente el despliegue del espíritu absoluto, sino que dentro de cada individuo se encuentra la elección de sí mismo para poder desempeñarse como tal cual era. Algo que también yo podría mencionar que es un poco diferente a la lectura que tiene mi compañera Sophie, es que cuando yo menciono cuando yo entiendo la elección de Kierkegaard, perdón, la elección de sí mismo, ¿por qué es demasiado importante? Porque la elección me permite acercarme un poco a esta infinitud que solamente Dios tiene, de Dios hablando de Dios cristiano. En mi lectura, Kierkegaard habla mucho del Dios cristiano, así que voy a seguir esa misma lectura. No quería repetirlo, pero ya ni modo. Kierkegaard, cuando habla de la elección de sí mismo, y por qué digo que esto lo asemeja a la infinitud de Dios, bueno, pues porque se da cuenta de que la elección es algo extraño, es una paradoja. ¿Por qué? La elección solamente puede ser una elección de algo nuevo. No, es decir, que no tiene que estar determinado, alguien no me tiene que obligar a elegir algo, tiene que ser algo libre por mí mismo, pero al mismo tiempo cuando hablo de elegirme a mí mismo, solamente me puedo elegir a mí. Eso significa la paradoja para Kierkegaard. En este sentido, Kierkegaard entiende a la paradoja como esta pequeña cosa que no podemos entender porque obviamente sobrepasa nuestra capacidad racional, sobrepasa nuestro... Al momento de elegirme a mí mismo, no solamente tengo que elegir algo nuevo, también tengo que elegir algo que ya estaba dicho. Es decir,
Yo no puedo elegir a alguien que no sea yo. Si yo estoy metido en una fábrica donde todo está perfectamente acomodado, yo, si un día me lastimo y después me despiden, me van a quitar y van a meter a otro trabajador. Yo no me estoy eligiendo a mí mismo como un trabajador, sino que me estoy eligiendo a mí mismo como un individuo, buscando eso que me refuerce mi voluntad como individuo, pero al mismo tiempo tengo que elegir algo diferente para poder saber que es una elección. Si no pudiera elegir algo que es diferente, algo que es nuevo, no podría ser una elección, ya que sería obviamente algo predestinado. Esa es la paradoja, una paradoja que podríamos decir medio creativa, creativa en sentido de creación. Sin embargo, solamente Dios puede crear, así que nosotros no podemos crear. Lo único que hacemos es elegirnos a nosotros, pero al mismo tiempo de que nos elegimos a alguien nuevo. ¿Quién es este nuevo? ¿Quién es este individuo nuevo que elegimos? Bueno, ahora sí se regresa a la frase de Sócrates. Una vez que te identifiques a ti, que te conozcas a ti mismo, podrás reconocer todos esos aspectos del pasado, todos esos aspectos que te hacen, que tú has vivido, todos esos aspectos que solamente tú has vivido y solamente tú sabes, y al mismo tiempo, una vez que te elijas a ti mismo, una vez que te conozcas todo tu pasado, solo podrás elegirte a ti mismo, pero ese nuevo individuo que vas a elegir será diferente al individuo que pensabas conocer antes. Así que cuando te eliges a ti mismo, es una vez que ya te conociste en toda tu individualidad, te estás creando a ti mismo y estás buscando esta este nuevo individuo que eres tú. Y es ahí donde se encuentra ese impulso vital que buscan las personas diciendo, quiero saber qué es aquello que me hace especial, quiero saber aquello que me hace único. Esta individualidad la buscamos. ¿Qué es eso que me hace único y que no me mete dentro de este mecanicismo? Eh, ok. En este momento no sé si Sophie tenga algo más que decir. Así que, ¿no? ¿Le sigo? Ok. Bueno, también otro hecho importante que yo puedo encontrar con respecto de la elección es que la elección, recordando un poco de la filosofía de Kierkegaard, para aquel que no la ubique o que no lo recuerde, uno de los puntos más conocidos de Kierkegaard es esta idea de los tres estadios, el estadio estético, ético y religioso. Cada uno, la elección es algo diferente. Cuando estamos dentro del estadio estético, es decir, cuando somos espectadores de la vida y lo que más nos importa es la inmediatez, las personas no podrán elegirse a sí mismos porque lo que buscan es su identidad que sea, perdón, se quedan distraídos solamente viendo el mundo, viendo las maravillas del mundo o viendo todo aquello que le guste. Cuando alguien se encuentra en el estadio ético, ya puede encontrar su relación con el otro. Sin embargo, este otro no soy yo. Tengo que encontrar algo que sea diferente, algo que sea algo, quién soy yo y que me es diferente al otro. Y que muchas veces que esto no se ignora, dejar atrás esta idea de que el otro es un enemigo, que muchas veces, perdón, que ha sido la retórica que se ha tenido en estos días de que los otros son un enemigo, el otro es un enemigo. Kierkegaard, perdón, en el estadio ético, el individuo puede hacerse esa pregunta de ¿quién es el verdadero? ¿Qué me hace diferente de mi otro yo? Perdón, ¿qué me hace diferente del otro? Yo, ¿qué me hace diferente del otro? Y por último, en el estadio religioso, la elección de sí mismo es esta elección que me equipara a, a Dios, que es un ente, un ser irracional. Irracional no en el sentido,
Bueno, es que irracional en el sentido cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Pues creen alguien irracional para algo irracional para Kierkegaard es literal algo que sobrepasa mi razón, algo que no lo podría entender sin importar cuánto intente darle una explicación, nunca podré llegar a esa explicación. Kierkegaard utiliza el ejemplo de Abraham, la famosa historia de Abraham que tuvo un hijo y Dios le encargó matarlo. Abraham no dudó, lo iba a hacer y en el último momento Dios le dijo, era broma, no lo hagas. No pensé que en realidad lo fueras a hacer, ya olvida eso. ¿Por qué, ¿Por qué Abraham lo hizo? No lo podemos entender. ¿Por qué siguió las enseñanzas de Dios? Tampoco lo podemos entender. Y si buscamos entenderlo, llegaremos a muchos sinsentidos. Ese es el sentido. Eso es las acciones irracionales. Por eso, cuando yo me refiero que la elección de sí mismo es una paradoja y al mismo tiempo es una creación de sí mismo, para muchos puede sonar lógico y para otros puede sonar algo totalmente diferente, algo totalmente extraño. Kierkegaard nos dice que esto sucede en el estadio religioso, no es algo que nosotros podamos entender, no es algo que si le buscamos una explicación, podríamos llegar a confundirnos o incluso si buscamos una explicación, podemos ya determinar qué elección quiero hacer. Kierkegaard no se dice que la elección de sí mismo, esta elección que hace que surja mi individualidad, la fuerza vital, no es una elección es una elección que yo hago y al mismo tiempo no puedo elegir otra cosa más que yo. Y por último, porque al momento de que Kierkegaard habla de la elección de sí mismo, de el elígete a ti mismo, no solamente conócete a ti mismo, también habla de este concepto que utiliza mucho las religiones, pero él la usa de una forma diferente, el arrepentimiento. El arrepentimiento, a mi lectura, lo entiendo como que es una forma de conocer todas esas acciones malas o esas acciones que uno no está consciente, se arrepiente de haberlas hecho. Si cuando era, si hace unos días me robé un chicle en la tienda cuando nadie me veía y es algo que no me no, estás reconociendo que tampoco eres alguien perfecto, eres un humano que comete sus errores y no, que comete sus errores y a los ojos de la sociedad podría ser alguien ya sea malo o que comete ciertos delitos y no este individuo perfecto que busca la sociedad, el individuo perfecto, que el ciudadano perfecto, el trabajador perfecto, el profesor perfecto, el alumno perfecto, todo eso. Kierkegaard dice que con el arrepentimiento somos conscientes de que tenemos cosas dentro de nosotros que no podemos cambiar y que nos gustaría no elegir, pero lastimosamente solamente te puedes elegir a ti mismo y algo dentro de ti mismo son todas esas cosas negativas que uno no quiere recordar. Es por eso que utiliza la palabra arrepentimiento, porque sabe perfectamente que hice cosas malas, sabe perfectamente que hay cosas de las que no quisiera haberlas vivido, pero si yo, al mismo tiempo sabe que solamente yo pude haber vivido esas experiencias. El arrepentimiento indica, en ese sentido, poder elegirme en mi totalidad, no únicamente escogiendo las mejores caras de mí mismo, sino que al elegirme a mí mismo, también me estoy eligiendo esas caras que yo no quiero ver y yo no quiero mostrar. ¿Por qué alguien elegiría de forma voluntaria algo malo? ¿Por qué alguien elegiría de forma voluntaria algo que no es precisamente bueno? Como lo vuelvo a decir, es algo irracional.
algo incluso que más palabras de Kierkegaard sea algo absurdo, pero absurdo de no tiene sentido, no tiene sentido buscarle, simplemente es algo que los humanos tenemos estas características absurdas, cosas que no podemos explicar, cosas que no podemos saber por qué ocurren, por qué las hacemos, pero es aquello que nos hace seres humanos. Si no tuviéramos este sentido, este nivel de absurdez dentro de nosotros, solamente seríamos lo que Kierkegaard critica, mecanismos dentro de una misma fábrica. Una fábrica, unos mecanismos que están perfectos para el, que están hechos perfectamente para un funcionamiento, pero nosotros no somos máquinas. Nosotros tenemos cosas que no podemos explicar, tenemos cosas absurdas, tenemos defectos, y eso también es importante reconocerlos para poder llegar a este elección de sí mismo. Bueno, Sophie, no sé si quisieras comentar algo. Ay, pues es que creo que sí puedo agregar algo, pero pues ya son como pequeños apuntes. Bueno, cuando tú haces mención sobre la cuestión de Abraham y que no lo podemos saber, etcétera, eh, yo considero que él lo pone con términos más precisos en el aspecto de que dice, bueno, se suspende la razón, se suspende el juicio, y es ahí cuando no queda más que dar el salto de fe. ¿Sí me escuchan? Es que se congeló Lalo. Sí, sí te escuchamos. Ah, va, muchas gracias. Sí, bueno, se suspende el juicio, se suspende la razón y no queda más que dar el salto de fe. Por otra parte, estos 13 estadios existenciales, a mi consideración, lo que pasa es que para Kierkegaard sí se necesita un nivel tanto de socialización como de conciencia del pecado. Socialización en el aspecto de que, por ejemplo, el sujeto de la generalidad tuvo que aprender como todas estas normas sociales y prácticas sociales para luego poder decidir desprenderse de ellas. Y por otra parte, que Lalo menciona el arrepentimiento, bueno, el arrepentimiento viene como de esta conciencia de pecado. Él menciona dos pecados, que es el pecado original, que es el pecado de Abraham, y pues otro pecado que es más de tipo circunstancial. Y sí, básicamente creo que es todo lo que podría agregar a tu exposición. Gracias. Okay. Ahorita que hablaste, me recordaste unos temas. Se me fueron y no los apunté. Pero, Bueno, hablando, por ejemplo, del... ¿Sí? no, adelante, ahorita que termines, sí. Ok. Hablando un poco de ya me acordé, de estas reglas sociales que el individuo tiene que, o mejor dicho, que el individuo tiene que aprender en la socialización. También Kierkegaard habla del hartazgo. Eh, ¿por, ¿Por qué del hartazgo? Que de cosas simples, o mejor dicho, los ejemplos que más se ponen. El soltero se harta de su vida de soltero y envidia la vida del casado, y el casado envidia la vida del soltero. Todas las personas que viven dentro del estadio ético, que es este estadio que donde podemos estar en contacto con los demás y tenemos que aprender estas reglas sociales y aprender las reglas básicas que es para vivir en sociedad. También nos menciona Kierkegaard que el individuo se harta de esta vida, de esa vida de siempre de seguir las reglas, de ser bueno porque es correcto ser bueno, o incluso es ser bueno porque es correcto ser bueno
porque lo dice la ley, o ser bueno porque es correcto ser bueno, el individuo se harta. Así que en ciertos momentos de su vida busca estas pequeñas excepciones a las reglas, a la norma, donde dice, y por eso dentro de nosotros nos gusta ver o buscar estos momentos donde alguien sobresale o alguien quita esta, no, alguien rompe esta regla y queremos ver cuál fue su respuesta. ¿Por qué? Porque el individuo se harta de siempre seguir lo mismo. Y lo otro, también un poco aclaración del pecado. El pecado original es el pecado que hizo Adán, el, el de comerse el fruto y toda la cosa más, que obviamente es un apartado demasiado oscuro, difícil de entender, y a la lectura que yo tuve, pude concluir que el pecado que tuvo Adán fue esta elección de sí mismo, pero apresurada. Recuerden que les comenté que nosotros al momento de elegirnos a nosotros, la elección es al mismo tiempo creativa, de creación, nos creamos a nosotros mismos. Adán buscaba elegirse a sí mismo sin antes conocerse y terminó eligiendo algo que no algo que pensaba que era lo que Dios quería. Y es allí el primer pecado, o elegir mal, donde no es que haya cometido un acto malo, sino que eligió mal y eligió a alguien que no tendría que haber sido sí mismo, sino que eligió a alguien que pensó que Dios quería que fuera, lo que terminó desencadenando todo lo que ya sabemos. No sé si quisiera decir algo más, Sofía, o Ernesto. Yo sí quiero. ¿Puedo? Ok, la verdad este pasaje yo siempre lo he interpretado más que Dios se haya enojado porque no se haya elegido a sí mismo, que pues era simplemente la conciencia del bien y el mal. ¿Cómo puede haber una elección de sí si no hay conciencia de bien y mal y por lo tanto no hay propia autoconciencia? Vaya, pues es como simplemente elegir lo que de facto tenías que haber ya elegido. Por otra parte, bastante parecido, no sé si hayamos leído diferentes traducciones, que es el tedio. El tedio ya no lo maneja respecto a una situación particular, sino que en este aspecto lo maneja ante la nada, o sea, ante un tedio que de repente llega sin avisarte y pues básicamente ahí sientes como el peso de la existencia, ¿no? Porque no hay nada que lo detone, nada que lo desencadene, simplemente pues hay una reacción del ánimo y pues que sí también tiende a la desesperación. Y sí, sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente creo que tanto, tanto la exposición como el comentario que nos regala Jesús a propósito del pecado y la elección de sí mismo, o sea, dan para sacar el jugo de lo que nos trae aquí el día de hoy, ¿no? Que es precisamente el, el hacer sombra o contraste, este juego de contrarios entre el vitalismo, ¿sí? Que como bien decía al principio Sofía, este, Kierkegaard no habla de vida, sino de existencia, y esa existencia en la medida, como lo entiendo, en la que el hombre precisamente se elige a sí mismo, ¿sí? Tiene esa cualidad, ¿sí? O sea, la existencia depende de esa elección, ¿sí? Parece ser que entonces la vida en general no tiene esa elección, ¿sí? Es lo que podríamos más o menos llegar
a intuir con este tamiz, ¿no? Puesto que el ser humano tiene la capacidad o tiene la oportunidad, el don de elegirse a sí mismo, ¿sí? Como existente, el resto de los seres, ¿sí? Participan de una otra cosa que es una vida. Creo que dice más bien que la idea es como una duración, duran, ¿sí? Estos seres duran, pero nosotros existimos, ¿no? Y entonces, yo querría preguntar para estos efectos, ¿no? O sea, si, si esta elección que tiene mucho, o sea, tiene mucho también de Nietzscheano, ¿no? Este, eh, hace ahí, hay un eco interesante con el eterno retorno, ¿sí? Eh, Puesto que no puedes elegir otra cosa que la que ya está también, ¿sí? O sea, tienes que afirmar ese instante con todo lo que es ese instante en el eterno retorno, ¿sí? Sin embargo, las consecuencias son distintas y me parece interesante porque, por un lado, como sabemos y lo ha puesto tajantemente Sofía aquí, Kierkegaard no es un pensador vitalista, ¿sí? Pero Nietzsche sí se inscribe más o menos dudosamente para algunos nietzschianos, sí, para otros no tanto, sí, en esa corriente que es precisamente esa afirmación. Y entonces yo querría preguntar si, ¿en qué consiste esas derivas, ¿no? O sea, ¿cuál sería el efecto de una elección de sí mismo, de una elección del instante de ese eterno retorno en el que se participa bajo el espectro de la filosofía nietzscheana? Y después tal vez podemos hablar de la película de Drunk o Another Round y las influencias de Kierkegaard y el alcoholismo. Adelante. ¿Quién quiere Ok, contestar? ¿tú contestas, Sofía, o yo? ¿O primero tú, o primero yo y después tú? Primero tú. Ok, bueno, algo interesante. El eterno retorno que menciona Nietzsche es un concepto que podríamos encontrar cierto paralelismo con el pensamiento de Kierkegaard, porque Kierkegaard menciona, incluso tiene un texto que se llama así La repetición, que todos los individuos buscamos repetir los mismos momentos, repetir lo que antes hemos vivido. Si a mí me gustó no sé, ir de viaje a la playa, me sentí muy a gusto y ahí voy a regresar viviendo las mismas experiencias, pero oh sorpresa, cuando yo regreso a esa playa, tal vez estaba lloviendo o pasó un huracán o quién sabe, no sé, me picó una ardilla. ¿Por qué me picó una ardilla? ¿Quién sabe? Esto es lo que dice Kierkegaard, de que al momento de que nosotros estamos buscando repetir lo que ya hemos vivido, entraremos en cuenta más rápido que tarde que no podremos repetir lo que ya hemos vivido, porque obviamente ya se vivió y siempre habrá ciertos cambios, algunos buenos, algunos malos. Nietzsche, por otra parte, este ejercicio mental que propone es para ver si podríamos considerar si nuestras acciones o nuestras elecciones tienen al fin y al cabo un sentido, pues al final vamos a estar repitiendo la misma acción, y no podríamos elegir otra cosa. Y ahí la pregunta sería si nuestras elecciones tienen sentido. Con Kierkegaard, una vez que hago una elección, esa elección ya se hizo y si yo la quiero repetir, no se podrá repetir por uno u otro motivo. Así que ahí encuentro la principal diferencia. No sé si Sophie quiera responder. Va, ok. Bueno, yo aquí tengo dos apuntes. La elección como que se puede hacer, como que no se puede hacer. Es decir, no es imperativo que se haga. El sujeto, bueno, la persona puede no decidir y al final de cuentas esa también es una decisión que pues nos anticiparía muy bien azar, que el sujeto se tiene que responsabilizar de, de no haber decidido.
perdón que diga tanto sujeto, pero ponerlo en términos de hombre me causa escozor. Por otra parte, en esta repetición no es precisamente que algo se haya elegido, que se haya elegido vivir ese momento. En este caso, más bien, se da una conversación entre un dandy y creo que un escritor, no recuerdo bien el texto, donde el sujeto que estaba enamoradísimo de una chica, quería repetir las emociones que en su momento había sentido por ella, ¿no? Y entonces comienza a buscar como esta repetición de estos afectos y se da cuenta que las cosas no se repiten de la misma manera. Entonces, más allá de ya tomamos una decisión y no podemos tomar esa decisión, yo diría, bueno, Kierkegaard no está hablando más y nada menos que de la contingencia, del cambio y ya, se da cuenta que existe la contingencia. Y básicamente es eso lo que yo quería agregar. Buenísimo. Eh, y bueno, por otro lado, eh, me pongo a pensar un poco en las repercusiones culturales precisamente eh, de la obra de Kierkegaard, tanto en escritores como dramaturgos, cineastas contemporáneos. O sea, tiene algo precisamente que desde Ibsen, alguna vez estaba hablando con Sophie sobre esto, ¿no? O sea, está Ibsen, está Bergman y está, por supuesto, eh, están las películas de Woody Allen en donde sus personajes citan pasajes de Kierkegaard o dicen que no les gustan las películas de Bergman porque es demasiado Kierkegaard. ¿Sí? Este, y entonces estaba pensando en, en, en este fenómeno que implica eh, el amor, ¿sí? En estos personajes, o sea, en estos personajes que se asumen, última película de Thomas Vinterberg, que es Drunk o Another Round, ¿sí? Este, eh, o los personajes precisamente de Bergman, o los personajes de Woody Allen, o los personajes de Ibsen, como en Casa de Muñecas, ¿sí? O en Espectros, ¿sí? Son estos personajes que en el solipsismo, en ciertas estructuras, eh, al sostenerse en su propio conflicto, ¿sí? También la posibilidad de ese diálogo por primera vez con Dios, ¿no? O sea, algo que no tenían antes contemplado ocurre por fin ante el conflicto. Entonces yo querría preguntar eso, o sea, como a un nivel muy, un primer pasito sería, ¿cuál es la función de estos afectos, ¿sí? Del amor, precisamente en este sentido? Lo que tengo entendido es que precisamente, pues mismo Kierkegaard después de una desilusión amorosa con una mujer llamada Regina Olsen, me parece, sí, empezó ahí su desvarío, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaran precisamente del amor en Kierkegaard. Ok, eh, pues yo respondí primero aquí. Pues aquí la verdad yo no tengo muchos mensajes que dar porque el amor el amor para Kierkegaard es bastante complicado y peculiar. Porque por un lado está eso que mencionaste de Regina Olsen, que efectivamente los dos se amaban, que era una relación de amor entre los dos, hasta que un día de la nada Kierkegaard decidió irse del país, un día antes del matrimonio, a cosas que incluso en la actualidad se sigue debatiendo por qué lo hizo. Están sus propias respuestas, y digo sus propias respuestas porque Kierkegaard tiene diferentes respuestas ante por qué dejó a su amada y que él decía que sí la amaba. Tiene como muchas respuestas. Y el valor del amor es peculiar, es interesante, porque
cuando hablamos en el estadio ético, sí menciona que el amor es algo importante, ya que uno de los individuos que surgen en este estadio es el compromiso, el matrimonio, y dice que eso es algo importante dentro del estadio, porque es el reconocimiento del otro, reconocimiento, reconocimiento del otro como alguien más especial que otras personas. Así que toma al otro, dice, esta persona es alguien del cual es diferente y del cual yo puedo compartir muchas ideas, ya sea ideas buenas, ideas malas, pero es diferente del otro. Y yo quiero procurar tanto su felicidad o su existencia. Aquí una disculpa, pero si no tengo muchos comentarios. Le cedo la palabra a Sophie. Bueno, así como Kierkegaard tiene 3 estadios existenciales, también tiene 3 estadios amorosos. El primero de ellos, pues, es el estético. En el estético, por ejemplo, podemos encontrar la repetición y también podemos encontrar se me olvida cómo se llama, donde sale Don Juan. Diario de un seductor. Bueno, yo lo que percibo de este tipo de amor es que al ser un estadio estético no hay una elección. Y si no hay una elección, pues no hay una elección del amor. Simplemente se tiene el amor y al sujeto amado, el ser amado, como una idea que nunca se quiere alcanzar, sino solamente la expectativa de que está ahí, de que algún día será alcanzable, ¿no? Como que tiene más su valor, no tanto ya en potencia, algo que diga en acto, sino como en potencia. Luego de ello tenemos el estadio ético, que tiene más una función social, más que una cuestión de los afectos o de las pasiones, donde, bueno, Kierkegaard, sobre todo en O lo uno o lo otro, habla muchísimo de la melancolía. Entonces, pues resulta que para Kierkegaard las mujeres no son melancólicas, sino que las mujeres son más serenas y están más cercanas a Dios, por lo tanto, no se ponen tristes las señoras. Entonces, las mujeres aquí tienen la función de vivir la cotidianidad, esta cercanía con Dios y contagiar al hombre de esa paz, de esa serenidad, de ese no estar atormentadas, ¿no? Entonces, pues es más bien como un instrumento del hombre que vive en el estadio ético. Y luego tenemos el amor del estadio religioso, que pues se lo expresa más en amor, el obrar de amor. Y pues aquí toma el amor cristiano, el amor de Dios, de ama al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no el que está al lado, sino cualquier prójimo, un prójimo hipotético. Entonces, creo que en los diarios este señor menciona que si hubiera tenido más fe, pues se hubiera quedado con Regina. Lo que podemos concluir de esto es que, pues, uno, o no se había elegido a sí mismo y por lo tanto no podía amar al prójimo en su otra edad y se quedaba en este estadio estético donde solamente buscaba la idea del amor, o porque pues era algo que comentaba con Lalo y espero no esté un poco desfasada la interpretación de ¿qué es la elección? La concreción entre espíritu y alma. O Kierkegaard que diga alma y cuerpo, o Kierkegaard se quedaba en el cuerpo, o Kierkegaard se quedaba en el alma, pero nunca se situaba, nunca era un sujeto concreto. Entonces, pues básicamente eso, su relación con Dios, más allá de ser una relación benéfica, una relación que le permitiera la elección de sí, simplemente fue una relación pues tormentosa y pues esto se lo debemos en la cuestión de también la relación que tenía con su padre y su madre y que se enunciaba como
hijo de la vejez y la juventud, y que sus hermanos habían muerto, porque creo que él fue el único que sobrevivió de 8 hermanos. Bueno, no sé si eran 8, no recuerdo si eran 8, pero sí eran varios. De 7. Y pues eso es como lo que yo podría decir sobre el amor en Kierkegaard. Súper, porque justo esta película de Thomas Vinterberg empieza con una cita de Kierkegaard que dice, ¿qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido de ese sueño. Y entonces, sin entrar en detalles sobre la película, sino más bien la cita en sí misma, sí. Eh, ¿por qué, por qué evita la vida? Por qué parece precisamente que ese estadio estético que es el más aproximado, sí, a lo, o sea, puesto que no hay una elección, como decía Sofía, todavía, sí. Este estadio estético que es el que nos ofrece el amor hasta donde yo lo estoy viendo, ¿sí? Estos afectos, estas pasiones, ¿sí? Es en donde podríamos situar a un Kierkegaard mucho más cercano a ese vitalismo nietzscheano, ¿sí? A ese, a ese punto precisamente de impulso vital. Pero también es cierto, ¿sí? Que, como bien lo mencionaron en algún momento, ¿sí? eh, este, esta enfermedad mortal es un freno de eso, ¿sí? O sea, parece ser que hay algo, ¿sí? Que parece que Kierkegaard lo experimentó, que lo frenó y que dijo, no es que no me puedo quedar precisamente en ese estadio estético, ¿sí? Aunque sea el amor, ¿sí? Y aunque eso implique la vida, ¿sí? Y entonces yo me quedo así como me hace ruido de estoy aprendiendo de Kierkegaard, digamos, ¿no? Sí, con ustedes. Y, y entonces o sea, sería precisamente muy tentador llamar a esa existencia una suerte de eh, sonambulismo, una suerte de eh, estado zombie, puesto que se ha negado precisamente eh, ese, ese espectro todavía no se había elegido a sí mismo. Entonces quiero saber qué pasa ahí, ¿sí? O sea, es sensato para un sujeto, como dice Sofía, y para cualquiera de nosotros, negar precisamente ese estadio. Mm, Algo que yo podría mencionar que es importante en este momento es que cuando vivimos, Kierkegaard menciona que aquellos que viven en el estadio ético son personas que, como tal, buscan más que nada ir gozando, ir disfrutando la vida, y es alguien que sabe cómo vivir la vida. Que si, que si alguien le pregunta qué, qué me recomiendas hacer esta noche, el esteta podrá responderte muy bien, incluso te podrá llevar a los mejores lugares para la diversión en todo momento. Lo malo es que menciona que, lo malo es que menciona que el esteta vive vive en esa fantasía, en ese goce, pero no lo disfruta. ¿Por qué no lo disfruta? Porque siente que no es merecedor de todo lo que viene, todo lo que está delante de él, y al mismo tiempo le da como una cierta sensación de adicción, de, ok, vamos a tal fiesta y nos divertimos. Regreso a tal lugar para repetir la fiesta, ya, 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 ya viví todo lo de esta fiesta, ¿qué tal? Ir a otra un poco más loca, más donde puede haber más cosas. Después regreso a esta, digo, eh, una vez que ya viví esa, voy a otra, quiero repetir esa misma fiesta, pero ya viví, así que busco otra que sea mucho con más alegría, y siento que ahí es donde entra esta pequeña característica del esteta, que vive a ojos de los demás, vive una vida
muy divertida, una vida que todos quisiéramos vivir, pero él no la disfruta. Y con el paso del tiempo será aquella persona que todos están en una fiesta, todos están disfrutando, y el esteta solamente se quedará ahí sentado porque ya vivió tanto que ya no disfruta del mundo. Sophie, ¿quisieras mencionar algo? ¿No? Bueno, eh, pues yo estoy complacido charlando con ustedes, pero igual me gustaría, y si ustedes quieren, abrir su micrófono y levantar la manita, está abierto aquí o en el chat, también pueden escribir sus preguntas, son bienvenidos. Este, eh, no sé, Abraham, alguna, ajá. Pues muy interesante también lo que nos han compartido en torno a Kierkegaard y la idea de la elección a partir de los estadios. Aquí en el foro nos acompaña Julio, un amigo, un gran lector también de Kierkegaard, y hace un momento me decía que igual también podía participar. No sé si siga por ahí o ya se durmió, pero si sigue, ya levantó la mano Julio, que Adelante, también Julio. es un gran amigo y gran lector. Es un gusto que nos acompañes. Cuéntanos Hola, tu comentario. Adelante. hola, buenas noches. No, pues gracias a ustedes también por la invitación, por la charla que se ha venido llevando a cabo. Sí, pues sí, muy provechoso también el diálogo y me pareció desde que veía el título muy pertinente el título de la enfermedad mental, enfermedad mortal como impulso vital. Así lo llega a denominar también el mismo Kierkegaard en este texto, en el libro de la enfermedad mortal, después de anteponer, por supuesto, su interés cristiano, es decir, este texto va a ser sobre el hombre, pero no cualquier hombre es el sujeto ante Dios, el verdadero cristiano es el sujeto ante Dios, y empieza en filosofía más inmediata de la modernidad. Estamos hablando de el idealismo alemán, pero también le tira a los románticos al momento ya de describir lo que son los momentos o pues estas inclinaciones de la desesperación o de la enfermedad mortal. ¿Qué nos dice Kierkegaard? Pues el yo es espíritu, como bien lo mencionaba Sophie, el yo es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Retoma aquí el concepto de espíritu de Fichte. Es esa relación que se relaciona consigo mismo, pero añade ya su punto de vista. Tiene que tener esa relación, el poder que le ha puesto en el mundo, es decir, con Diosito, ¿no? Con su Diosito. Y desde esa perspectiva, ahora sí empieza digamos, a narrar o a describir cómo es que se comporta el sujeto, el individuo, en esa búsqueda de retorno con el poder que le ha puesto en el mundo. Y da cuenta, por supuesto, de la inmediatez, de esa temporalidad del sujeto que se queda en la temporalidad, en la particularidad de las emociones, de lo que estoy sintiendo ahorita, de lo que me gusta en este momento, pero también hace o describe como enfermedad mortal la otra parte de hacer una abstracción hacia el infinito, tal como lo hace tanto Fichte como Hegel. Y bueno, ya después de esas descripciones muy oportunas, a mi parecer, llega a describir esa necesidad de entendernos como enfermos mortales, en tanto que personas que estamos viviendo, que estamos existiendo, estamos enfermos mortales y solamente en esa otra vida, en ese aceptar a Cristo, pues vamos a tener esa salvación, ese resucitar, y pone por supuesto la idea o bueno, la parte bíblica en la que Jesús despierta a Lázaro. ¿Por qué? Porque eso no es una enfermedad de muerte. Su muerte física no es una enfermedad verdaderamente mortal.
La verdadera enfermedad mortal es el pecado. Y al respecto, entonces me surge la pregunta, para hacérsela ya de manera concreta a Jesús y a Sofía. ¿Cómo ven ustedes si para los lectores del existencialismo kierkegaardiano, eh, quitando de la fórmula esta parte cristiana, esta parte de Dios? Si quitamos ese poder que nos ha puesto en el mundo, ¿nos volvemos fictianos o qué opciones hay para el existencialismo? No sé ahí qué piensen ustedes. Ok. Mm, no sé si, bueno, ya Sofi, ¿quisieras responder o inicio? Ok, Yo sigo pensando en la pregunta. ok. Eh, desde, desde mi lectura, yo podría entender que sí se puede hacer una lectura de Kierkegaard y poder salvarse de esta enfermedad mortal sin la necesidad del cristianismo. ¿Por qué? Porque precisamente entender que podríamos irnos desde este punto de vista donde el estadio religioso es este estadio de, de la absurdez o de lo irracional. Y en ese sentido, podríamos movernos en, podríamos movernos en la elección de sí mismo o la forma de superar la enfermedad mortal desde un punto de vista de la irracionalidad. Bueno, eso es un poco lo que yo podría mencionar. Es difícil separar a Kierkegaard del cristianismo porque mucho de lo que él habla tiene influencia obviamente, con Jesús, con Cristo y todo lo demás. Desde mi punto de vista, ¿se puede? Sí, pero ya serían las lecturas post-kierkegaardianas, ya Cristo y con Jesús, bueno, Cristo Jesús. Claro, sin embargo, lo problematizo precisamente desde su filosofía. eh, Sigue alineada al pensamiento hegeliano. Retomamos, por ejemplo, los textos de o lo uno o lo otro, primera parte, los textos estéticos, el sujeto estético, y el de el 2, donde está el sujeto ético. Vemos ese movimiento del sujeto, que en palabras hegelianas, pues se encuentra como ese momento del espíritu subjetivo, que después, en ese mismo desenvolvimiento, llega a un momento ético y ya, ¿no? No es necesaria la irracionalidad en esos dos puntos. De hecho, Hegel mismo nos va a establecer una visión contrarromántica donde nos dice no hay paradoja, los románticos siguen viviendo ahí en su momento de la inmediatez, de la subjetividad, pero en ese tránsito del espíritu absoluto no hay paradoja y no hay absurdo. Llega Kierkegaard, sabe, reconoce que hay algo de absurdo, pero no quiere verse como un romántico, y mete entonces en la categoría de paradoja, pero es en el momento del paso entre lo ético y lo religioso, ¿no? Mientras no lleguemos a ese punto, no hay paradoja. No sé, ahorita me corrigen si estoy malinterpretando. De igual manera, pues llegamos a ese punto problemático. ¿Quién pone la paradoja? No es el sujeto, es Dios el que pone en aprietos al sujeto, ¿no? Es Dios el que manda al ángel a decirle a Abraham que mate a su hijo. Él estaba bien tranquilo en el estadio ético, en ese momento del espíritu objetivo, y habiendo pasado el espíritu subjetivo,
¿qué hace? Pues tiene que optar por una paradoja. Por eso la pregunta, porque más allá de, pues de esta filosofía idealista sobre el hombre, sobre el sujeto, mm, si hay o no hay posibilidad de hablar de enfermedad mortal, de paradoja, más allá del cristianismo kierkegaardiano, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, podríamos incluso hablar del estadio religioso, perdón, estadio estético y estadio ético, y no metemos a Dios y se entiende perfectamente. Ya comenzamos a notar a Dios cuando o como su nombre indica, en el religioso, pero me parece que también hay una parte donde, o mejor dicho, podríamos decir que alguien viviendo en el estadio ético tien- tendría una vida bastante normal o bastante donde lo que podríamos considerar como buena. Aquí la pregunta es, cuando llega Dios, ¿por qué parece que la llegada de Dios es más como, en lugar de ayudarnos, algo que nos saca de donde estamos, de diciendo, estoy tan cómodo aquí, todo parece ir bien, y llega Dios y me quita y me pide cosas extrañas. Y ahora ya, eso fue con Abraham. Ahora, si metemos el caso de Job, también es algo que dices, ¿qué papel tiene Dios diciendo por qué es parece que incluso alguien podría decir que Dios parece más como un caprichoso que no le gusta vernos felices? En, en este sentido, pues yo podría decir que lo que Dios quiere, perdón, una, entender la lectura sin meter a Dios sería como meter esta, eh, tratar de meter el caos dentro del orden que nosotros hemos encontrado. Un caos que nosotros no lo controlamos y que puede que llegue por azares del destino, por alguna decisión que tomamos, o incluso simplemente pasamos, tenemos nuestra vida que ya nos sentimos a gusto y llega un momento de caos y tumba todo lo que teníamos diciendo. Y ahora, y nosotros que estábamos viviendo en ya cuando se solucionan estas dudas personales, diciendo, ya no tengo tantas dudas existenciales y ya puedo vivir bien, llega el caos y nos rompe diciendo, tal vez, tal vez tu vida no estaba tan controlada como tú creías. Y para que te des cuenta de que no tienes tanto control, ahí hay un poco de caos en tu vida. No sé, pienso de quién imaginaría que hace unos 3 4 años que llegó la pandemia, todo cambió y después otra vez todo vuelve a cambiar, tratando de regresar como antes era de la pandemia, pero ya ahora con este miedo de decir, ¿qué pasará si llega otra pandemia? ¿Qué pasará si mi estilo de vida cambia de un día para otro? Y ahí es donde yo podría decir, ahí es donde podemos entender la lectura de Kierkegaard sin meter a Dios y en lugar de eso meter el caos o algo que no podemos, no podemos, ¿cómo se llama? Suponer y que nos cambia todo lo que previamente habíamos tenido. No sé si por aquí va más o menos lo Claro, que sí, tú. sí, sí. ¿Sí? Me ha llamado la ¿Sofi? atención, me da ideas. Ujú. Gracias. Creo que Sofía tenía un par de comentarios al respecto. Adelante, Sofía. Pues así comentarios, pues no, pero igual puedo opinar. Ok, nosotros sí podemos entender a Kierkegaard sin este aspecto teológico o quitando a Dios de la ecuación, pero ¿como para qué? O sea, ¿para qué lo mutilamos? Definitivamente de hacerlo, pues simplemente pues nos quedamos con Fichte, ¿no? O sea, ¿para qué existe un Kierkegaard si quitamos esta parte? Pues nos quedamos con un Fichte. Bueno, aquí la explicación que yo podría encontrar respecto a esto de por qué sí poner a Dios en la ecuación y no quitarlo,
Bueno, pues Kierkegaard lo expresa de esta manera, ¿no? Y él lo menciona de esta manera, Fichte con el yo fundamentado, que se pone así como fundamento, pues básicamente en Kierkegaard no hay un fundamento, está desfondado. Este fundamento al final es Dios, pero de por medio está el aspecto de la angustia y la desesperación para llegar a ese estadio religioso donde pues el fundamento ya se encuentra. Además, siguiendo un poquito lo de los románticos que tú mencionabas, de hecho, Kierkegaard está de acuerdo, creo que con Hegel respecto a que pues, todo lo que producen estos sujetos, los románticos, pues tiende a ser apariencia. Y pues entonces, si toda esa apariencia se puede poner cualquier cosa como fundamento o como desfundamento. Fundamento es fundamento. Entonces, sí, por esa parte yo considero que mutilar a Kierkegaard nos dejaría en un Fichte, pues nos dejaría igualmente en Fichte y que esta noción de Dios es totalmente válida y es el progreso que ha tenido respecto pues, a la filosofía idealista, a la filosofía fictiana, en el aspecto de que no estaba de acuerdo que este yo sea el fundamento, porque este yo que es el fundamento, pues finalmente es una apariencia, ¿no? Entonces, pues no, respondí la pregunta. Ay. Sí, Sofía, creo que sí. Sí, muchas gracias. Oigan, pues ha estado buenísimo. Yo la verdad no tengo más que agradecer las participaciones, así, infraganti, como acaba de ocurrir con Julio, en el momento, y los comentarios de Jesús Eduardo, y por supuesto, la exposición aquí, traer el problema por parte de Sofía, ha sido como realmente una plática muy productiva. eh, y yo, y a partir de lo que hemos platicado en el Círculo de Estudios Vitalistas, pues siempre está abierta la oportunidad para que se vuelva a profundizar precisamente en estos temas, ¿no? En esto que mencionaban, este, por este espejeo, ¿no? Con Sócrates conócete a ti mismo, elígete a ti mismo. Eh, Sobre todo en esta plática, a partir del comentario de Julio, pues sí, me quedo pensando en esas resonancias que podría tener incluso con un diálogo en específico de Platón, que es el Fedón o del alma, ¿no? Que es el problema de este morir, ¿sí? Esa otra paradoja que entraña que cómo se muere y cómo es que se vive también, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, yo creo que sería todo. Queda la invitación abierta para todos ustedes seguir acompañándonos. Nos veríamos en la próxima ocasión. Estamos esperando la siguiente sesión, que es a finales de este mes, y ahora en septiembre. Y están cordialmente invitados a seguirnos en redes. Este video se va a subir a YouTube, ahí lo pueden revisar. Y eh, pues muchas felicidades y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.